Muy buenos días, muchas gracias por estar con nosotros una vez más en el estudio de la Escuela Sabática. Recuerde que durante este trimestre estamos estudiando este tema muy importante que lleva por título Viviendo en el Día de la Expiación. Y durante esta semana hemos comenzado a estudiar este tema también muy importante que lleva por título Vitalidad Espiritual. Y una vez más tenemos con nosotros a nuestra hermana Socorro Jauregui que nos acompaña para compartir la lección con nosotros. Buenos días, hermano. Buenos días a todos. Muy bien, y vamos a ir a recordar ahora nuestro texto de memoria, así que en casa tome su Biblia y vamos a leer en la palabra de Dios en el libro de Romanos capítulo 6, verso 4. Y ahí leemos de la siguiente manera: a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida. Muy bien, con este pensamiento queremos invitarle a que vayamos en oración a Dios. Así que nosotros vamos a arrodillarnos aquí, si usted es posible, arrodíllese allá. Pero vamos a orar. Padre eterno que está en los cielos, santificado sea su nombre. Estamos muy agradecidos por permitirnos encontrar aquí una vez más para estudiar su palabra. Queremos pedir que su bendición nos acompañe y que al abrir su palabra podamos entender su voluntad. Bendíganos aquí, bendiga también a aquellos que nos escuchan y nos ven, por pedirlo todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, pues vamos a ir de nuevo a nuestras preguntas para el día de hoy, y el apartado para el día de hoy tiene un tema muy interesante, es reflejando su carácter. Y nuestra primera pregunta es la siguiente: además de en tablas de piedra y en el cielo, ¿dónde están escritos los mandamientos de Dios y por quién? Pues están escritos en nuestra mente, en nuestro corazón, por Dios, ¿no? Eso que dice la palabra de Dios, pero vamos a confirmar esto en la palabra de Dios. Vayamos al libro de Hebreos, capítulo 9. Hebreos, capítulo 9, y ahí vamos a leer el verso 3 y verso 4. Hebreos, capítulo 9, verso 3 y verso 4. Dice, tras el segundo velo estaba la parte llamada lugar santísimo. Este tenía el incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro. Esta arca contenía una urna de oro con el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Así que en el segundo velo del santuario se encontraban estos utensilios que hemos leído aquí, ¿cierto? Pero hay más todavía. Quiero que me acompañen a leer el siguiente párrafo que está en Hebreos capítulo 8, verso 1 y verso 2. Y ahí leemos de la siguiente manera: lo principal de lo que venimos diciendo es que tenemos un sumo sacerdote que se sentó a la diestra del trono de la majestad en el cielo y es ministro del santuario, de aquel verdadero santuario que el Señor levantó y no el hombre. Entonces sabemos que hay hubo un santuario más bien aquí en la tierra, pero también hay un santuario en el cielo. Muy bien. Ahora, ya sabemos esto, ya tenemos claro, pero vamos a ir un poquito más allá. Quiero que nos acompañen a leer el verso número 10 del capítulo 8 de Hebreos. Leamos lo que la palabra de Dios allí nos dice. Dice, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos, las escribiré sobre su corazón y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Así que entonces sabemos que la ley de Dios está en el santuario de la tierra, o estuvo en el santuario de la tierra allí, en el arca del pacto, y también la ley de Dios está en el santuario celestial. Pero además de eso, la palabra de Dios nos dice que el pacto que haré después de aquellos días con la casa de Israel será escribir las leyes, ¿dónde? En nuestro corazón. En el corazón, muy bien. ¿Y quién va a escribir esas leyes? Pues Él. Dice que su Dios escribirá, yo escribiré mis leyes, dice, en su corazón, y ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Así que entonces Dios promete escribir la ley de Él mismo en el corazón de las personas. Muy bien, pero hay más todavía. Quiero que me acompañen a leer el siguiente párrafo de la palabra de Dios que está en 2 Corintios capítulo 3. 2 Corintios capítulo 3. Y ahí vamos a leer el verso número 3. 2 Corintios 3:3. Y nos dice así: es manifiesto que sois carta de Cristo,
resultado de nuestro ministerio, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en las páginas palpitantes del corazón. Esto es, la palabra de Dios nos dice que Dios escribe su ley en nuestros corazones. Muy bien. Y entonces sabemos que es Dios quien las escribe, no el ser humano. Es Dios quien las escribe, no las iglesias, sino Dios mismo la escribe en el corazón de cada persona. Muy bien, estamos claros en esa parte, ¿cierto? Sí. Pues vamos a ir a nuestra siguiente pregunta. Quiero que me acompañen a leer esta pregunta. Mire, es muy interesante. ¿Cuál será la experiencia de aquellos que tienen la ley de Dios en sus corazones y cómo cambiará su lenguaje? ¿Cómo será la vida de las personas que tienen la ley de Dios en el corazón? Pues una nueva vida, ¿no? Si ellos tenían una manera de vivir carnal, ahora ya viven para Cristo, ¿no? Entonces cambiaría su forma de ser, viviría una experiencia totalmente diferente. Muy bien, mismo su lenguaje cambiaría, pero vamos a dejar que la palabra de Dios nos hable sobre este respecto y vamos a leer allí lo que nos dice en el libro de Salmos capítulo 37, Salmos capítulo 37, verso 31. Y ahí leemos de la siguiente manera. Dice, la ley de Dios está en su corazón, por eso sus pasos no resbalarán. Esto es, la palabra de Dios dice que cuando la ley de Dios está en el corazón de la persona, sus pasos son seguros. Esto no irá por la vida cometiendo errores y dificultades. Pero hay más todavía. No es eso lo único. También queremos que nos acompañe a leer el siguiente párrafo que está en el libro de Salmos, capítulo 40, pero ahí vamos a leer el verso número 8 y leemos de la siguiente forma. Dios mío, me deleito en hacer tu voluntad y tu ley está en medio de mi corazón. Esto es, cuando la persona, Dios le escribe la ley en su corazón, entonces ya no es una dificultad, sino se deleita en hacer la voluntad de Dios. Muy bien. Y esto es algo muy importante porque entonces su vida será totalmente cambiada, transformada, será una persona diferente. Pero, ¿qué quieren decir todas estas palabras que venimos leyendo? Vamos a ir directamente a la pluma inspirada para entender lo que venimos nosotros estudiando aquí. Vamos a leer en este material que se llama Alza tus ojos, página 295. Dice, en su misericordia, Dios trata de conducir a los injustos al arrepentimiento. Los obedientes se complacerán en la ley del Señor. Él pone sus estatutos en sus mentes y los graba en sus corazones. Su conversación será impulsada por el Salvador que mora en el alma. Tienen esa fe que obra por amor y purifica el alma de toda corrupción sugerida por Satanás. Sus corazones anhelan a Dios. En su conversación les encanta meditar en su misericordia y bondad, puesto que para ellos Él es completamente amoroso. Aprenden el idioma del cielo, el país de su adopción. Entonces la persona cambia totalmente. Es una nueva persona. Sus actos, sus pensamientos, sus palabras, todo cambia. Muy bien. Pero hay más todavía. Queremos ir a nuestra siguiente pregunta para el día de hoy. Así que vamos a la siguiente pregunta. Y la siguiente pregunta nos dice de la siguiente manera. Veamos cómo nos explica. ¿Qué significa entonces vivir bajo la gracia de Dios? Esto, la persona le es inscrito la ley de Dios en su corazón y ahora es una nueva persona. ¿Qué significa vivir en esa situación? Pues vivir para Dios. Todo lo que haga es para agradar a Dios, ¿verdad? Muy bien. Vamos a ir entonces a la palabra de Dios para entender qué es lo que nos dice allí. Leamos en el libro de Romanos. Vamos al libro de Romanos, capítulo 6, verso 4 y después el verso 10 al verso 18. Leamos allí. Sí, dice, porque fuimos sepultados junto con Él para muerte por medio del bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida. La muerte que Cristo murió fue una muerte al pecado, una vez para siempre, pero la vida que Él vive, la vive para Dios. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Así que la Biblia nos habla que es vivir bajo la gracia, es vivir muertos al pecado, pero vivos para Cristo Jesús. Para Dios. Muy bien, pero el texto no concluye allí. Hay más todavía.
Entonces vamos a ir a nuestro siguiente parte del texto, que nos dice así: por consiguiente, no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal para obedecer a sus malos deseos, ni tampoco ofrezcáis más vuestros miembros como armas al servicio del pecado, sino ofreceos a Dios como quien ha vuelto de la muerte a la vida, y ofreced vuestros miembros a Dios por instrumento de justicia, porque el pecado no tendrá dominio sobre vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Pues, ¿qué? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ninguna manera. Entonces nosotros tenemos que tener claro que si nosotros nos entregamos para servir a alguien, nos volvemos esclavos de ese a quien servimos, ¿no? Y la pregunta que se nos hace en la palabra de Dios es, entonces, ¿vamos a pecar por causa de que vivimos bajo la gracia y no bajo la ley? Pues, ¿qué es lo que la palabra de Dios nos dice? Porque el párrafo no ha concluido. Vamos a ver lo que la palabra de Dios nos explica en ese respecto. Continuamos leyendo nuestro párrafo. Si dice, de ninguna manera, ¿no sabes que el que ofrecerás a alguien para obedecerle, sois siervos de aquel a quien obedecéis? ¿O del pecado para muerte, o de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque fuisteis esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquel modelo de enseñanza al cual estáis entregados, y liberados del pecado, habéis llegado a ser siervos de la justicia. Así que entonces lo tenemos muy claro, ¿no? Si nosotros obedecemos al pecado, somos siervos del pecado. Siervos del pecado. ¿No? Pero si abandonamos esto, entonces somos siervos de justicia. Muy bien. Y la Biblia nos dice que no debemos vivir más en el pecado. Esto es vivir bajo la gracia, es vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, ¿cierto? Y vamos entonces a ir más allá todavía. Y quiero que nos acompañen a leer el siguiente párrafo que está en la palabra de Dios, el cual se encuentra en Romanos capítulo 8, verso 1. Y ahí leemos de la siguiente forma: ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan según la carne, sino según el Espíritu. La palabra de Dios es muy clara. Esto es vivir bajo la gracia, es andar en el Espíritu y no en la carne, ¿no? Muchas personas piensan, bueno, como estamos bajo la gracia, vamos a hacer lo que queramos. Pero no, la palabra de Dios nos enseña que debemos vivir bajo el Espíritu, obedeciendo los mandatos de Dios. Muy bien, entonces estamos claros, ¿cierto? Pero vamos a profundizar un poquito más. Vamos a ir a la pluma inspirada y vamos a ver lo que encontramos allí. Acompáñenos a leer el siguiente párrafo que está en este material, que es The Sign of Times, 11 de febrero de 1897. Dice, aquellos que acepten como su Salvador personal a Cristo, crecerán en gracia y en su fuerza podrán obedecer a la ley de Dios. Así o sea entonces, que solamente en la fuerza de Cristo solamente podemos en obedecer. la gracia podemos obedecer la ley de Cristo o la ley de Dios. Pero si no estamos bajo la gracia, no podemos obedecer nada. Muy bien, esto es muy claro, ¿cierto? Pero aún hay más todavía. Quiero que me acompañen a leer el siguiente párrafo de la pluma inspirada, el cual nos dice de la siguiente forma, que está en el Deseo de todas las Gentes, página 621. Y dice así: toda verdadera obediencia proviene del corazón. La de Cristo procede del corazón. Y si nosotros consentimos, se identificará de tal manera con nuestros pensamientos y fines, amoldará de tal manera nuestro corazón y mente en conformidad con su voluntad, que cuando le obedezcamos estaremos tan solo ejecutando nuestros propios impulsos. Esto será tan natural obedecer que finalmente no pensemos, oh, yo tengo que obedecer lo que otro dice, sino que ya será algo normal en nosotros. Muy bien, pero aún hay más todavía. Acompáñenos a leer el siguiente párrafo, que está exactamente en el mismo material, el mismo libro. Dice, la voluntad refinada y santificada hallará su más alto deleite en servirle. Cuando conozcamos a Dios como es nuestro privilegio conocerle, nuestra vida será una vida de continua obediencia. Si apreciamos el carácter de Cristo y tenemos comunión con Dios, el pecado llegará a sernos odioso. Entonces la persona cambia, su voluntad cambia. Lo que las disposiciones de una persona va a ser totalmente diferentes, ¿no? Muy bien, pero aún hay más, no es todo. Quiero que me acompañen en el siguiente párrafo. Vayamos allá.
Mire cómo dice. Esto está en el Comentario Bíblico Adventista, en el volumen 7, página 954, el cual nos dice así: Dios es quien nos da poder para vencer. Los que oyen su voz y obedecen sus mandamientos reciben el poder para formar caracteres rectos. Entonces, no podemos vencer. Es algo que no tenemos nosotros, pero Dios nos da el poder para vencer. Y si una persona vive correcto es porque Dios le ha dado ese poder. Sí, amén. Muy bien. Y en esas situaciones que la persona puede que cambiar su vida. Entonces, cambiar para nosotros es difícil, pero con Cristo es posible. Todo lo Muy podemos. bien. Así que entonces por hoy será este nuestro estudio, pero recuerde que le esperamos también el día de mañana. Ahora vamos a tener una oración para concluir nuestro estudio. Vamos a orar. Padre bendito, le damos las gracias en esta mañana, Señor, por su bendita palabra que nos ha dado. Le pedimos ahora, Señor, que nos ayude a obedecerla, que sin usted nada podemos hacer, Señor. Le pedimos su Santo Espíritu para que nos ilumine y guíe nuestros pasos por un camino recto. Pedimos por los oyentes, Señor, que oyen esta palabra, Señor, que usted también les ayude y que les dé de su Santo Espíritu. En el nombre de Jesús se lo pedimos y se lo agradecemos todo. Amén. Amén. Pues bien, muchas gracias por estar con nosotros. Recuerde que le esperamos el día de mañana. Hermano Socorro, muchas gracias por compartir con nosotros. Gracias a usted, hermano. Y le esperamos el día de mañana. Que Dios le bendiga.